Ahora sí. Muy bien, Rutita, ahora sí vamos a empezar. Te voy a pedir para que tengas, por favor, la primera oración. ¿Me Oremos. escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Oremos. Ya, muy bien. Padre amado que moras en el cielo, mi buen Señor, en este momento te queremos dar las gracias, Padre Celestial, por la vida, por la salud, por todos tus cuidados, porque tú has sido con nosotros durante una semana más y nos has hecho llegar a este día de reposo, que tú lo dejaste para que nosotros pudiéramos, Señor, estar más cerca de ti y que nosotros pudiéramos, Señor, estudiar tu palabra en estos momentos, en este tiempo que vemos que tú estás cada día más cerca. Mi Padre Celestial, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, que tú limpies nuestros corazones, nuestras mentes, Padre mío, y que en este momento en el que vamos a estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda hacer entender, Señor, y que cada día podamos estar más cerca de ti. Te pido por mi hermana Jacqueline, que impartirá tu palabra, que tú seas con ella, Señor, dándole la sabiduría y la inteligencia que ella necesita para poder hablarnos a nosotros. Y ayúdanos cada día, Padre amado, para poder estar preparados, para que en aquel momento en que tú vengas a buscarnos, poder salir a tu encuentro. Gracias, Señor, por haberte conocido y gracias porque tú nos amas tanto que cada día nos das nuevas oportunidades. Gracias, mi buen Señor. Humildemente lo ruego todo en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a lo de esta tarde, comenzando con un repaso. A ver, estamos acá. ¿Por qué no me está? Ahí sí. Muy bien, entonces, miren, aquí quedamos la vez anterior cuando quedamos que cuáles movimientos son obra de Dios y cuáles no, la diferencia entre eso, y ahora vamos a hacer un resumen. Vimos esos videos que vimos la vez anterior, quiero volver sobre eso luego, pero vamos a ver un repaso de lo que fue la clase. Primero, esta cita era clave. Dijimos que poco a poco Satanás ha estado preparando el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. ¿Se acuerdan? Esa cita es muy importante porque el espiritismo va a actuar en todo el mundo y también en la iglesia del Señor se va a introducir y se está introduciendo. Yo quiero mostrarles un poquito algo. A ver. Este libro, El Evangelismo, en la página 447 tiene todo un capítulo muy interesante, toda una sección acá. A ver, 447. Ya, el capítulo completo se llama El trato con la falsa ciencia. ¿Ya? En el capítulo este habla mucho sobre el espiritismo. Ay, espérense, si es que estoy equivocada. Sí, pero empieza antes dice, mire, en la página 445 primero dice, falsedades concernientes a la divinidad. Luego, en la página siguiente, 446, por ejemplo, para que tengan una idea, porque yo les dije que el espiritismo generalmente nosotros nos adjudicamos a estar ahí con una tabla de Ouija y que consultan a los parientes muertos, a los amigos muertos, para que les traiga una respuesta, qué sé yo, del más allá, supuestamente. Pero yo les dije que no necesariamente eso era espiritismo. Espiritismo en general podríamos definirlo con el engaño mediante el cual Satanás se nos revela sin que nos demos cuenta y estamos tratando con los espíritus demoníacos. ¿Ya? Entonces miren ustedes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que ustedes van a asombrarse para que vean un ejemplo de espiritismo muy poco frecuente. Yo no lo puse ahí, pero para que ustedes vean. Dice aquí, una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de las cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Luego, un subtítulo dice, verdad positiva contra exposiciones espiritistas. Y va a dar un ejemplo. Dice, he sido instruida para que diga,
no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. Esto es lo que cataloga como una idea científica, porque está hablando de la falsa ciencia, pero una falsa ciencia de índole religiosa, no de índole, digamos, científico, de lo que entendemos por científico. Y ella dice, se han hecho exposiciones como la siguiente. El Padre es como la luz invisible, el Hijo como la luz encarnada, y el Espíritu es como la luz derramada. Hablando de una definición de Padre, Hijo y Espíritu Santo que se ha hecho, dice ella. Aquí cita otra. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Suena bonito. Ahora dice, otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible. El Hijo es como la nube promesa. Y el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Suena bonito, ¿eh? Hay que tener harto cuidado con la poesía. Mire lo que dice a continuación. Todas estas representaciones espiritistas, ojo con eso, ¿cómo las considera? Como representaciones espiritistas. O sea que cuando nosotros tratamos de comparar a Dios con cosas y esas cosas que imperfectamente lo representan, ¿no es cierto? Están introduciendo ideas que van a germinar y van a llevar al final a una cadena de error, es porque es una representación espiritista, es donde los falsos espíritus están introduciendo sus doctrinas de demonios. Por eso dice, todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas. ¿Habíamos pensado nosotros que esa, por ejemplo, es una manifestación de espiritismo? Yo creo que no. La mayoría piensan, como les digo, la tabla de Ouija y lo otro. Esta es una representación espiritista, cuando deformamos la comprensión de la persona de Dios. Ahora dice, todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Ojo con ese principio. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Por eso que ahí lo compara con el viento, con la lluvia, con las gotas. No, Dios no se puede comparar con obras creadas. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios, más encima, a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Luego habla del Espíritu Santo y dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres poderes vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, tenemos que hay gente que se ha confundido especialmente en relación con la naturaleza del Espíritu Santo, diciendo, y eso habla el arrianismo, que el Espíritu Santo en realidad no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. Lo compara con una fuerza. ¿Ya? Pero ahí dice claramente, no se puede crear, no se puede, representar a la divinidad en cualquiera de sus tres personas con algo que él haya creado, ¿ya? Entonces, con una fuerza, nosotros, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas físicas, todo lo demás es algo creado por Dios. No podemos representarlo, podemos poner ejemplos,
de algunas facetas de su obra. Por eso el Espíritu Santo, por ejemplo, apareció como, eh, eh, como la figura de una paloma, apareció como lenguas de fuego en Pentecostés, se manifestó de esas distintas maneras, pero no es que el Espíritu Santo nosotros lo vamos a pensar y vamos a hacer toda una teología en base a la paloma, y vamos a sacar todas las características de la paloma para ver que el Espíritu Santo es como paloma, o todas las características del fuego, y con cuidado, mucho cuidado, porque claro, tiene algo de sí que es natural y debemos interpretarlo en su apariencia más evidente y punto. Pero compararlo así como clasificándolo, como esto es el Espíritu Santo, es esto, el Padre, este otro, el Hijo, este otro, ahí entramos a meternos en una doctrina demoníaca, ¿ya? Los espíritus de demonios hacen sus doctrinas y las inventan a partir a veces de cosas poéticas que suenan muy lindas. Yo vi la otra vez, ya hace como 2 semanas, un video cuando hablaba una persona, estaban tratando de introducir todo este asunto de momentos a solas con Cristo, que es el nuevo, ellos dicen que no es un programa, sino que son momentos nomás que ellos le enseñan a la gente, pero como quiera que sea, es un formato fijo que lo usan en todas las iglesias y consta de 6 reuniones. Bueno, ahí cuando presentaron en qué consistía, yo les conté que tenía mucha música y después de eso habían pasado un video de un gansito. Entonces el gansito iba con la persona para el banco, iba con la persona al cementerio, iba con la persona al supermercado y lo mostraban, la persona iba en la moto y el ganso iba volando al lado. Bonito, claro, pero trataban de hacer parecer que Dios y personalmente Cristo, porque no hablaban del Espíritu Santo ni del Padre, sino que Cristo, porque momentos solas con Cristo y se meten solamente en la persona de Cristo, así igual como el gansito, podía andar con nosotros para todas partes. Entonces, suena como, sí, interesante, pero cuidado, porque hay lugares donde Cristo no va a ir con nosotros. Miren, ni siquiera los ángeles. Le voy a leer la cita porque aquí el escrito está fundamental. Está en el escrito 124, si mal no recuerdo, para que les entremos con la página. Encontré la de la otra vez que se me había perdido, así que se las voy a pasar un poquito más adelante. No sé si la voy a pasar hoy día, pero ahí está. Dice, me fueron mostrados aquellos que creen poseer, 124, primero escrito, que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Sí, que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así, mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Y aquí, hermanos, hay algunos hasta que van a escuchar un concierto ¿cómo se llama este? Jesús Adrián Romero, o del, peor todavía, el otro, de Santiago. Uy, ¿cuánto no? Ay, bueno, estos cantantes, ustedes saben, estos cantantes, entre comillas, que se hacen llamar cristianos. Ahora dice, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que mande Él, Dios, a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus manos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. ¿Ya? ¿Está claro? Miren, primero, Dios siente desagrado cuando no vamos a meter por nuestra propia cuenta y sin que Dios nos haya mandado, a donde se está predicando el error. Aunque digan algo entre medio que es verdad, no importa si Satanás trabaja así. Pero si sabemos que ellos no son el pueblo de Dios, no nos tenemos que ir a meter. ¿Por qué? Porque dice que Dios no nos guardará. Ahora Dios no nos va a guardar, pero va a estar con nosotros igual que el gancito para todos lados. No.
Si no nos va a guardar es porque la única forma en que va a estar va a ser mirándonos para ver las cosas malas que estamos haciendo. Y dice, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante, pero va a haber un ángel tomando nota de lo que estamos haciendo. Eso nunca se acaba. Dios mira, los ángeles toman nota, pero ya no en la misma función. Dios no nos mira con agrado, ni nos protege, ni los ángeles tampoco nos pueden ejercer porque no les ha sido dado la orden de ejercer su cuidado vigilante. Entonces, la luz que nos rodea se contamina con tinieblas. Así que ojo con eso, mucho cuidado, porque cuando nosotros decimos, pero es que ese pastor no es adventista, pero predica tan lindo, y nos vamos a escuchar sermones por aquí, por allá, y de repente uno escucha a los hermanos que están hablando de cosas un poco extrañas, y dice, pero ¿por qué está diciendo eso el hermano? Y si uno le empieza a preguntar, indaga más adentro, es porque han estado escuchando a pastores que no son adventistas, y que están predicando el error. Bueno, no quiere decir que todos los pastores adventistas sean infalibles, también a veces predican errores, pero cuando estamos dentro de su iglesia, Dios es responsable y Él nos puede guardar. Nosotros podemos preguntarle en oración, Él puede alertarnos de algo que se dice, y nuestro deber es ir a buscar en la palabra, a ver si eso, igual que los bereanos, cuando escuchaban a Pablo, para ver si eso es así o no es así. Es nuestro deber indagar, y Dios nos va a guiar y nos va a bendecir, dándonos luz mediante su palabra. Ahora, en el libro Evangelismo que les estaba mostrando, ya habla ahí de ese ejemplo, por ejemplo, del espiritismo, habla de las sociedades secretas, habla mucho del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, porque son algunas de las cosas en que se va a manifestar. Habla más atrás, miren, en la página, aquí hay mucho, miren, página 437 al final, el título, no sé si lo alcanzarán a leer ahí. A ver, dice, diversas formas de espiritismo. Y hay un título que dice, subtítulo, está por cautivar el mundo. Dice, el espiritismo está por cautivar el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas, y pocos siquiera tienen idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país. Dice, los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado en el archiengañador. ¿Se fijan? Ahora, dice, habla de Satanás, que tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos utiliza toda clase de engaños. Los que son tus devotos están engañados. Acá abajo, por ejemplo, dice, colocando el fundamento del espiritismo. ¿Cómo? Con falsos conceptos de ciencias de la salud. Habla aquí, por ejemplo, el mundo que se supone estar beneficiándose. Dice, mira, ahí está, en esa parte de la página 438, en esa parte de la página es en lo que estoy leyendo. El mundo que se supone estar beneficiándose con la frenología y el magnetismo animal, ¿ya? Ahora se habla mucho del asunto del magnetismo para la sanación. La frenología es cuando a usted le dicen, mira, tal parte del cuerpo está representada en esta parte del pie. O en tu cabeza, mira, acá en esta parte de la cabeza está representada la mano, en la otra esto y lo otro, entonces hay que estimular esas zonas para que funcionen así o allá. Hablan del yin y yang, y hablan de las piedrecitas con que transportan la energía de un lugar a otro, y de las, ¿cómo se llaman? Las agujas estas para entorpecer el paso de la energía de un lugar a otro, el tratamiento con las agujas famosas, etc. Dice que el mundo que se supone estar beneficiándose tanto con la frenología y el magnetismo, tanto con la frenología y el magnetismo animal, nunca ha estado tan corrompido. Satanás usa precisamente estas cosas para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Así se coloca el fundamento del espiritismo, con este tipo de ciencias. Ahora, después habla de, dice otro título, manifestaciones más frecuentes y asombrosas, como eso va a ir aumentando. El pastor Gerhard Miller ha tenido una presentación donde hablando de Apocalipsis, cuando aparecen las langostas en Apocalipsis, y habla mucho de eso, habla de que todo eso es, en ese párrafo se está hablando
de que se va a intensificar la acción demoníaca en el tiempo del fin. Justamente de eso está hablando allí. Ahora dice, acá, el espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Los ministros lo visten, dice, ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos, pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido. Y así han desechado la protección de su hacedor. ¿Se fijan? Cuando nosotros, mira, yo no sé qué será eso del MAS, pero tengo curiosidad, voy a ir a una reunión para ver de qué se trata. Y estaba, hermano, porque era lo que estábamos leyendo recién en Primero Escrito, ¿se fijan? Nosotros nos aventuramos en eso, y como decía la cita de Primeros Escritos del otro día, en la página 55, 54 a 55, y decía que cuando nosotros íbamos, o sea, mirábamos hacia los que estaban adorando en el lugar santo, esto es a los que no han entrado al lugar santísimo para aprender las verdades que son de la iglesia remanente, y esos que estaban en la iglesia remanente miraban hacia allá y veían la alegría de los que saltaban y alababan y decían que, bueno, se producían milagros entre ellos, etc. Inmediatamente, al empezar a fijar su vista allá, igual que la mujer de Lot, en vez de convertirse en sal la mujer de Lot, estos otros dice que quedaban inmediatamente bajo la influencia impía de Satanás. ¿Se acuerdan? Y fíjense que coincide con lo que dice acá, porque dice, por eso procede, pero eso, dice, procede en forma tan directa de su majestad satánica que a todos los que tengan que ver con ellos los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido y así han desechado la protección de su hacedor. Los reclama para controlarlos, o sea, para tomar posesión de ellos. Y por eso que muchos que están liderando en esto del MAS realmente están bajo la posesión demoníaca. Por eso la manera de exponer las cosas es tan astuta, es tan sutil, es un demonio mismo el que está hablando. Ahora, vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales, etcétera. Después, es en la página 439, dice que, acá al final de la página, casi al final, el último párrafo, una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Resulta que se llama Momento a solas con Cristo y lo que hace es que al final dejamos de realmente confiar en los méritos de Cristo. ¿Saben en qué confían los que realizan estos métodos, estas técnicas que son, ellos dicen, para tener una comunión más íntima con Cristo? ¿Saben lo que consiguen? Justamente lo contrario. Porque los que hacen esto usan la Biblia como un método de inducción. Incluso les prohíben repasar textos muy largos. Le dicen, no, no, no. Tú vas a leer solamente un texto pequeñito y luego es más importante escuchar que hablar. ¿Ya? Entonces tú vas a escuchar a Jesús. Tú vas a tener tu mente en silencio tratando de ver qué te dice Jesús. Y no importa si sean 10 minutos, qué sé yo, pero para leer así un poquito. Entonces al final desechan la palabra y el Señor dijo, ¿sabes? No sé, la vida eterna y resulta que yo soy la vida y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es en Juan 5, 40, 39 y 40. El 40 dice la última parte. Entonces al final, diciendo que van a Cristo, solamente van a buscar hablar directamente con Cristo, no con su palabra, que es por la que Él nos habla. O sea, no quieren ir a escuchar su palabra, no quieren ir a escuchar a Cristo de la única manera que Cristo dijo que teníamos que buscarlo para escucharlo, sino que lo buscan a su manera, a un falso Cristo, que está en su imaginación y que no es Cristo en verdad. Entonces, por eso adulteran la fe en Cristo y por lo mismo adulteran al mismo Cristo. Hablaba allí a alguien que había estado conversando con estas personas que practicaban esto y nos decía, yo con Cristo, yo pongo una silla y tomo mate yo, pero también pongo un mate para que Jesús tome mate conmigo, yo tomo mate con Cristo. ¿Se dan cuenta a lo que puede llegar eso? Otros dicen que ellos ven el partido de fútbol con Jesús y que ellos están seguros que cuando ellos gritan el gol, Jesús también grita el gol con ellos. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra de Dios y no saben que Dios abomina esas cosas y todo esos entretenimientos que nos separan de él. Pero miren, eso lo vamos a ver
con más detalle, yo creo, la próxima clase, porque yo ya introduje eso la clase pasada, pero quiero ahondar un poco en esto ahora para que pongamos las bases en forma segura. Ahora, mire, dice, ahora, hay muchos en la página 440 que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo. ¿Se fijan? Tales como el movimiento de Manuel, no sé en qué consistiría eso, en qué forma tiene que haber sido. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. Y compran incienso y tienen que tener un ambiente todo especial porque si no, no se pueden encontrar con Cristo. Absurdo, hermano. Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos o a fuerzas latentes de la mente humana, y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. ¿Ya? Después habla algo ahí de cuando las mamás llevan a los hijos para que les saque mal de ojo, esas cosas, ¿ya? Y que la vida futura, dice, del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar por hacer esas cositas nada más. Después dice, peligro de consultar a médicos sectarios. Dice, Ya, sí, hola. hola. Eso que hablaba de ese libro que había dicho, se parece mucho a lo del yoga, Ya, que uno como que pone su mente en blanco y consulta con su cuerpo y como que su cuerpo y su intuición es la verdad, como que no hay nada malo ni bueno. claro, sí. Buscan en ellos mismos el poder, porque ¿te acuerdas que había una cita que leí recién? Donde dice que el poder está en el control de su mente, en ellos mismos está el poder. Y miren ustedes qué peligroso también, hasta los monitos animados que le hacen ver los papás a sus hijos. Yo me acuerdo haber escuchado más de una vez esa expresión, la fuerza está en ti. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No sé ahora si están, porque yo ya hace tanto tiempo que no veo mono animado, pero cuando alguna vez vi que estaban viendo mi hijo o alguien, algún monito, escuché esa expresión, me quedé, oh, la fuerza está en ti. La fuerza no está en mí. El niño está aprendiendo algo que va a echar raíces y que tarde o temprano va a producir fruto. Y nosotros después nos vamos a extrañar cuando los niños anden detrás de cosas que no corresponden. Así es que, Hermana Jackie, sí, lo que usted está diciendo tiene que ver un poco como con la oración contemplativa. claro, exactamente, sí. Y lo estuvimos viendo en la clase pasada un poquito y ahora estoy ahondando un poquito más también en eso. Ya. ¿Ya? Sí, y es muy peligroso ese asunto, Karina, terriblemente peligroso. Ahora, y está metido en la iglesia adventista, ya bastante, en bastantes lugares. Así es que tenemos que tener mucho cuidado por eso. Por eso yo estoy hablando de esto. Es importante. Vamos a romper el pacto que tenemos con el Señor. Es que eso es lo que va a pasar. Vamos a dejar de lado al Señor y vamos a tomar un sustituto que creemos que es el Señor, pero que no es el Señor, es Satanás mismo. O sea, su espíritu, malo espíritu. ¿Ya? Ahora miren, el espiritismo declara que no hay muerte, porque hablan con los muertos, ¿no? ni pecado, no, porque si puedes hablar con ese que era malo y resulta que está vivo y dice que está en el reino de Dios, entonces el pecado no existe, ni juicio, no, porque si hubiera juicio no lo había mandado al cielo, ni retribución. ¿Y qué castigo a recibir si estaba gozando la vida eterna? Cuando son estos que dicen que están, ¿no es cierto?, en el cielo y que supuestamente desde allá le están hablando a sus familiares. Dice entonces, y el hombre es responsable únicamente ante sí mismo, dice. Los hombres son semidioses que no han caído, que el deseo es la ley más elevada y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Eso es lo que se enseña hoy día. Los derechos, famosos derechos humanos, o sea, tú estás en el derecho de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Primero, no es mi cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, Él lo creó, Dios lo hizo, no me pertenece. Y yo no puedo hacer con él lo que yo quiera siempre. No. Hay un tiempo limitado que el Señor me da
para elegir lo que voy a hacer con mi cuerpo. Si yo voy a elegir o le voy a dar la elección a Dios. Si le doy la elección a Dios, Él va a elegir mi cuerpo para que sea usado en santidad y honor. Pero si yo elijo por mi cuenta, como estoy torcida, mi naturaleza está torcida, yo lo voy a usar para gastar en mis propios deleites. ¿Te fijas? ¿Se fijan? Y acá enseñan que el hombre es solamente responsable de sí mismo. Falso. Bueno, y eso, para que ustedes tengan una idea, ustedes pueden ahondar más y buscar aquí, como les leí ahora, en el libro Evangelismo, donde dice diversas formas de espiritismo, en la página 437, pero el capítulo completo se llama El trato con la falsa ciencia. El trato con la falsa ciencia. Y hay varios subtítulos acá muy interesantes. Es muy bueno en realidad, muy bueno el capítulo. Se los aconsejo del libro El Evangelismo. A lo mejor ustedes lo leen al revés. Ya, ahora. Entonces, Satanás está desarrollando el espiritismo y creo que nos queda claro que es muy amplio, que se manifiesta de diversas maneras y en todo el mundo, incluso en el mundo religioso, incluso en nuestra propia iglesia. Segundo, ese es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Segundo, Satanás ha estado introduciendo falsas conversiones. Y añadí una cita aquí, y esta dice, el pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento, no debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. ¿Se acuerdan de la importancia de la confesión? Que hablamos de la importancia de la confesión. Y una cosa se me olvidó decir, uno de los aspectos importantes de la confesión que no dije, y es que, ¿por qué hace tan bien la confesión? Porque yo, cuando le confieso mi pecado a alguien a quien yo dañé con mi pecado, es muy difícil que yo voy a volver a hacerle lo mismo. Por último, por vergüenza, Dios me va a ayudar y me va a retener para que yo no lo vuelva a cometer. No voy a, si es un pecado público, no voy a volver a cometerlo otra vez para quedar en ojos de todo el mundo como que, mira, este dijo hace poquito que lo perdonaron y está en lo mismo. Entonces, es una salvaguarda también para que yo no vuelva a caer. Pero cuando yo no confieso mi pecado, sino que busco subterfugio, me trato de llevar bien con la persona, pero sin decirle que le hice un mal, sin reconocerlo exactamente, puntualmente, qué fue lo que hice de malo, entonces queda abierta para la puerta para que si yo vuelvo a cometer el mismo pecado y la persona me lo saca en cara, yo le digo, oye, pero no te confundas, yo nunca he pensado que eso estuvo malo. ¿Se fijan? Entonces, es importante la confesión. Dice, no debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, somos ignorantes, estamos pecando, pero no nos hemos dado cuenta que lo que hacemos es pecado. Hasta que un poco más adelante en nuestra experiencia cristiana, mediante el estudio de la palabra del Señor o por distintas cosas, circunstancias que el Señor nos coloca, nos sentimos urgidos a buscar en la palabra y nos damos cuenta que eso que estábamos haciendo y que consideramos tan inocente es un pecado. ¿Ya? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, dice, nosotros no debiéramos estar satisfechos de haber confesado todo pecado conocido. Ahora que lo conocemos, lo podemos confesar. Miren, hay un principio que está en Levítico 5:17. Aquí está el principio bíblico. ¿Ya? Está, como todas las cosas aparecen en el sistema del santuario. Levítico 5:17. Miren, dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, esa persona no sabía que el mandamiento quería decir eso, o ni siquiera conocía ese mandamiento. Cualquiera de las dos posibilidades. Porque como son tan amplios los mandamientos, el Señor tuvo que venir al sermón de monte y aclararle y decirle, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, mas yo os digo que cualquiera que odia locamente a su hermano es culpable de matar, en el fondo. Entonces, esos que a veces odiaban no sabían que eso era pecado, pero cuando se dieron cuenta que eso equivalía a matar, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que confesar, pero tienen que, en el Antiguo Testamento eso se hacía de la siguiente manera. Aquí está la instrucción, la leo completo de nuevo. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable.
No es que cuando yo no sé, una cosa es que no se me impute de pecado, porque yo no sabía que era pecado, y otra cosa es que eso no sea pecado. El pecado siempre es pecado. Si yo hago algo en contra de la ley, es pecado, lo sepa yo o no lo sepa. Entonces dice acá que aún sin saberlo, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Cuando yo cometía un pecado y no me daba cuenta que era pecado, tenía que matar a su hijo. Y lo hizo. Entonces nosotros, en el caso del pueblo de Israel, recordaba eso que iba a ocurrir a futuro trayendo el carnero para que fuera muerto en su lugar. Eso significa que nuestros pecados fueron la causa de que Jesús tuviera que morir. Y aquí dice el sacerdote, entonces hace expiación por la persona, por su yerro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Entonces, hermanos, no hay excusa para el pecado. El pecado tiene siempre su paga. El pecado siempre es pecado, lo sepamos o no. Pero cuando nosotros lo sepamos, cuando ese pecado que por ignorancia cometíamos llegue a ser conocido, como dice acá la cita, entonces después de eso tienen el privilegio, dice aquí, y el deber de creer que Jesús los acepta. ¿Ya? ¿Cuándo qué? Cuando lo han confesado. Ahora no tenemos que llevar el cordero. Gracias a Dios, ahora el camino está mucho más expedito. No hay ninguna justificación para que no hagamos esto, cumplir con esta indicación divina. ¿Qué debemos hacer? Ir a Jesús en oración, confesar ese pecado, pedirle perdón, y tenemos el deber de creer que Jesús acepta nuestra confesión y que nos da el perdón. Debemos creer. No porque lo sintamos, sino porque Él lo está prometiendo. Esta misma cita ustedes la pueden reclamar, Señor. La cita de primera de testimonio para la iglesia en la página 156. Bueno, no es necesario que se aprenda el número de la página, pero la cita esa que nos leyó la hermana Jacqueline decía que cuando confesáramos nuestro pecado con arrepentimiento, nosotros debíamos creer que tú aceptabas nuestro arrepentimiento y nos perdonabas, y yo voy a creer eso, Señor. Y debemos creerlo. Ahora, miren acá, la hermana White cita Ezequiel 36, 26. No me acuerdo exactamente lo que dice, lo vamos a leer mejor. Ezequiel 36. Esto es para entender el asunto de confundir la fe con los sentimientos. Ezequiel 36, 26 dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La promesa del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto. Ahora, se cita esa promesa y dice: especialmente los jóvenes. Ojo con esto. No sé si habrán tantos jóvenes aquí. Yo no, por lo menos ya no. Pero dice, especialmente los jóvenes tropiezan con esta frase: un corazón nuevo. O sea, ellos no entienden muy bien lo que es un corazón nuevo, especialmente los jóvenes. No quiere decir que los viejos tampoco no lo entiendan, pero todavía es más difícil de entender para los jóvenes. No saben lo que significa. Esperan que se produzca un cambio especial. ¿En qué? En sus sentimientos. Ellos creen que un corazón nuevo es tener un cambio en los sentimientos o experimentar sentimientos especiales. A esto llaman conversión. Miles han tropezado en este error y han perecido al no comprender la expresión: os es necesario nacer de nuevo. No han comprendido esa expresión. Satanás induce, mire, cóbrenmelo en la semana para tener listo ese video, pero se me olvidó poner un video que yo les he mostrado varios acá. Pero que ese de los jóvenes que se bautizan con la cabeza en un balde con agua, ¿se acuerdan? Algunos aquí a lo mejor lo vieron. Acuérdense, Sleeping Giant se llama el asunto. Acuérdenme del video de los jóvenes que se bautizan con la cabeza en el balde con agua, de ponérselo, porque les voy a dar un ejemplo de cómo ocurre eso. Y especialmente los músicos, porque son muy de sentimiento, muy de piel. Y ese era un congreso de músicos, y me acabo de acordar y debería haber puesto ese video, habría venido muy bien aquí. Entonces, miles han tropezado en este error y han perecido al no comprender la expresión: o sea, es necesario nacer de nuevo. Satanás induce a las gentes a pensar
que porque han sentido un éxtasis de los sentimientos, se han convertido. Pero no cambia su vida íntima. Sus acciones son las mismas de antes. Su vida no manifiesta buenos frutos, especialmente a estos que están en el MASC. No se les habla de la necesidad de arrepentirse, de confesar sus pecados, de ponerse a cuentas con su prójimo, de devolver la prenda, de resarcir el daño, de todo eso que leímos en la clase pasada. No hacen nada de eso, sino que simplemente van, leen cualquier texto bíblico, yo quiero, incluso para las cosas prácticas de la vida, yo quiero que Jesús me diga que si me debo comprar esa casa o no, entonces leo en la Biblia algún texto, puede ser una parada, cualquier cosa, leo un pedacito, no muy grande, es la instrucción que dan ahí, y después de eso me pongo a meditar, dicen ellos, que en el fondo es dejar la mente en blanco, eso no es meditar, para escuchar si Jesús me da la respuesta. Entonces, a mí Jesús, la idea es que a algunos ya les habla Jesús y les dice, anda a tal dirección, ve a tal aviso, qué sé yo, y ahí llegó la casa. Qué terrible, hermanos, ¿cómo se puede engañar tanto la gente? Pero estos que piensan que por estos éxtasis y los sentimientos han tenido un encuentro con Jesús y piensan que están convertidos, no cambian su vida íntima. Sus acciones son las mismas de antes. Su vida no manifiesta buenos frutos. En un comentario, Isaías 58 dice que nosotros estamos destituidos del Espíritu Santo como pueblo. Del Espíritu Santo para la misión, no del Espíritu Santo para el arrepentimiento, sino Dios no nos tendría para qué decir que hagamos nada, porque si Él no nos da el arrepentimiento no podemos hacer nada bueno. Estamos hablando del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, estamos destituidos. ¿Y por qué? Ahí enumera todas estas cosas que estamos viendo ahora, y otras que falta que veamos. Ahora, estos dice, oran a menudo y largo. Ahí se les decía, ustedes deben hacer esto por lo menos 3 veces al día, no sé cuántas veces al día, apartarse de un lugar, orar, pero para ello la oración es hablar y escuchar. Entonces, no solamente hablar, sino que estar un buen rato meditando para que Jesús nos hable. Entonces, el énfasis también está puesto en que eso debe ser largo. ¿Ya? Uno decía que nosotros podemos pasar hasta 2 horas a veces orando cuando nos hacemos el hábito, así decía. Y constantemente, oran a menudo y largo, y constantemente, ¿ya? Se refieren a los sentimientos, y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal y tal ocasión. Se habla que los jóvenes, algunos que ellos creen que nacieron de nuevo porque sintieron algo especial en sus sentimientos, oran bien seguido, y oraciones bien largas, y constantemente se refieren, o están diciendo a la gente, a uno y otro, mire que yo oré a Dios y sentí algo maravilloso. Maravilloso, maravilloso. ¿Pero qué sentiste? No sé, no te lo puedo explicar con palabras, pero algo tan lindo cuando sentí y Dios me habló y bla. Pero no viven una vida nueva. Están esas gentes, dice acá, como engañadas. Lo que experimentan es un mero sentimiento superficial. Edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrasada. Cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, o sea, mi estilo de vivir, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, el ser entero, todo. Eso quiere decir con un nuevo corazón. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo ¿en quién? En Cristo, el afecto. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte ahora estudiando la Biblia o el tema del pastor tanto? ¿O que veamos una película? Tengo una buena, la última que salió de N cosas. ¿Dónde están tus afectos? ¿Prefieres la película o prefieres el tema ese acerca de las cosas de Dios que es interesante? Hay que quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. ¿Quieres saber? ¿Cómo puedo saber si tengo un nuevo corazón? ¿Cambió tu vida? Ahora haces cosas diferentes, ya no haces las mismas que antes. ¿Odias lo que antes amabas y amas lo que antes odiabas? Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Yo me crucifico, muero. Mis intereses no son lo primero. Dice en una cita que estaba leyendo el otro día que debemos estar más interesados por los intereses del prójimo que por los nuestros. Porque el Señor, cuando dijo que iba a enseñar un mandamiento nuevo,
Se refería a que hubo un cambio de paradigma. Antes era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahora era amar a Dios sobre todas las cosas y unos a otros como Él nos había amado. En otras palabras, en la forma en que Él nos demostró el amor que tenía por nosotros, que fue capaz de ir a la cruz por nosotros. Nunca los seres humanos habían tenido una ilustración tan viva, abarcante, profunda y especial de lo que es el verdadero amor. Y cuando vieron eso, no podían los seres humanos permanecer indiferentes y pensar que simplemente yo debo. Algunos dicen, no, pues tú tienes que amarte más tú que al otro, porque si no, no puedes amar al otro si no te amas tú primero. Cuidado con eso, hermano. El Señor no enseñó eso. El Señor enseñó que ahora nos da un mandamiento nuevo, y el mandamiento nuevo era que debíamos amar a los otros así como Él nos había amado a nosotros. Si Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros dice que deberíamos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y eso es sumamente difícil, es difícil, pero eso es una vida transformada de verdad. Eso, cuando se muere al egoísmo y al orgullo, cuando estoy dispuesto a reconocer, aunque sea humillante, mis pecados y mis errores, para que el otro no sienta el dolor y no sienta las nefastas consecuencias de mi pecado. Ahora miren, tercer punto que vimos. La fe está siendo reemplazada por los sentimientos, lo dijimos. Ahora, a Dios hay que servirle, dice, por principio, no por sentimiento. En realidad continuamos dentro de lo mismo, pero es más enfático en la declaración esta. La fe está siendo reemplazada por los sentimientos. No permitáis que vuestros afanes diarios os impidan hacerlo. Tomad tiempo para orar y al hacerlo, creed que os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. Sois probados para ver si confiaréis en Dios. Interesante. La fe debe ponerse a prueba para ver si confiaremos en Dios. Pero estas personas que promueven estos métodos de oración dicen que ellos van a escuchar a Dios si ellos dicen así y esperan que Dios les hable. Señor, ya yo te hablé, ahora háblame tú. Y ahí son capaces de estar no sé cuánto rato esperando que Dios les hable. Pero acá dice que no, que nuestra fe puede ser probada. Pueden pasar días, pasar mucho tiempo antes de recibir la respuesta. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Me dice, sois probados para ver si confiaréis en Dios. Pero estos otros parece que no fueran probados, porque ellos confían y dicen que deben confiar. Que si ellos hablan y si siguen los pasos, ellos van a recibir al final la misma voz de Dios hablándoles. Ya sea por impresiones o por voz audible, porque no quieren ser enfáticos en que la voz va a ser audible, pero finalmente llevan a eso, a que la persona tenga la esperanza no vana, porque eso es lo que algunos ya están sintiendo, de que escuchan la voz audible de Dios, que les habla de Cristo, porque ni siquiera hablan de Dios, hablan de Cristo. Ahora, soy probado entonces para ver, a ver, retomemos. Dice entonces, mezclad fe con vuestras oraciones. Esta es la fe verdadera. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba, cuando la respuesta no es inmediata. Sois probados para ver si confiaréis en Dios. Si tenéis una fe viviente y estable, recorred el paso angosto de la fe. Confiad en las promesas del Señor. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe. La verdadera fe se debe manifestar cuando no escuchamos la respuesta. Alguno decía, bueno, si usted todavía no escucha la voz de Dios, este ejercicio de 20 minutos, usted repítalo de nuevo. O sea, vuelva a leer el mismo pasaje, el pedacito que leyó, y vuelva a esperar hasta que escuche la voz de Dios. A ver, dice eso acá, que tenemos que para poder recibir respuesta, tenemos que perseverar en la fórmula esa de leer un pedacito y esperar que Dios nos hable. No, debemos confiar, ejercer fe, sin ver nada y sin tener que esperar ninguna cosa más que confiar en la promesa. Confiad en las promesas del Señor. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe. Pero a menudo dejáis que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor, y aquí está ese otro peligro, porque empezamos a buscar nosotros para no sentirnos tan podridos, tan mal, tan pecadores, tan injustos, tan
tan destituidos de la gloria del Señor, empezamos a buscar en nosotros algo de valor, y nos falta el que va al psicólogo y le dice, oye, esa religión te hace mal, porque te hace sentirte como que tú eres malo, no vales nada, tu autoestima queda por el piso. Yo escuché a una persona que le dijeron así, y ella nos dijo, y el psicólogo me dijo que no, que dejara toda esta cosa de la religión. Igual que esta cosa que me hace muy bien a mí, que yo me eche una pintadita, una arregladita para subir mi autoestima. Hermano, no. Son caminos alternativos muy peligrosos, que no son los caminos que Dios nos ha dejado. Nosotros no debemos buscar en nosotros mismos la seguridad, la debemos encontrar en Cristo y por la fe. Ahora dice, pero a menudo dejáis que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor cuando no os sentís reconfortados por el Espíritu de Dios. Que eso pensáis y ver cómo sentirme bien. Y desesperáis porque no podéis encontrarlo. Claro, porque yo no tengo nada de real valor, porque cuando me muestro ante los otros puede ser que lo tenga, pero cuando me analizo conmigo misma, en mi intimidad, me doy cuenta que todo lo bueno que tengo ha llegado de Dios, no de mí. No confiáis suficientemente en Jesús, en el amante Jesús. No dejáis que sus méritos sean todo. Lo mejor que vosotros podáis hacer no merecerá el favor de Dios. Lo mejor que vosotros podáis hacer no merecerá el favor de Dios. Nosotros nunca vamos a merecer el favor de Dios. Dios puede ser favorable a nosotros, pero no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos y porque estamos depositando nuestra confianza en Él. Y dice aquí, son los méritos de Jesús los que os salvarán. Es su sangre la que os limpiará, pero vosotros debéis realizar esfuerzos. Entonces ahora como Jesús lo hace todo, entonces yo no tengo nada que hacer. Ya, Jesús me perdonó, gloria a Dios, y sigo haciendo lo mismo. No. Nosotros debemos realizar esfuerzos para descubrir bien todo nuestro pecado y decir, esto es lo malo. Señor, esto es lo que tengo que vencer. Ayúdame, por favor. Tenemos que apuntar el pecado nuestro y no dejarlo pasar inadvertido y señalarlo, reconocerlo. Y tenemos que hacer esfuerzos. Señor, ayúdame porque mira, yo descubrí que este pecado yo lo hago por esto y esto. Ayúdame para que esta y esta circunstancia no se presenten, para que yo no tenga esta tentación, para que me acuerde de orar, porque a veces no me acuerdo de pedirte a ti, Señor. Debemos hacer esfuerzos. Debéis hacer lo que podáis de vuestra parte, ser celosos y arrepentidos, y luego creer. No confundir. Miren, esta cita estaba muy mal traducida, encontré extraño en las partes que había en el libro, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, y la fui a buscar al original, y estaba muy diferente. Así es que ustedes, si quieren, busquen el original en el White State en inglés, y se van a dar cuenta. Yo hice la mejor traducción combinando lo que estaba en la traducción acá de Testimonio para la Iglesia en español y en el original en inglés. Encontré la mejor traducción y decía así, no confundir cuando la fe se junta con el sentimiento. Son distintos, que hay un punto en que la fe y el sentimiento se juntan. La fe es nuestra para ejercitarla, ¿ya? O sea, Dios nos da esa fe. No es que nosotros la generamos, sino que Dios nos la concede. Él nos da la fe porque es un don de Dios. Y entonces cuando nos concede, es nuestra ¿para qué? ¿Para tenerla ahí nomás? No, para ejercitarla. Esta fe debemos mantenerla en ejercicio. ¿Se fijan? Y Dios nos va a poner las ocasiones en las que vamos a tener que ejercer esa fe. Y luego dice, creer. 2 veces lo dice. Dejad que vuestra fe se apodere de la bendición y será vuestra. Nuestra tarea es creer. Acuérdense que el Señor muchas veces eso. Cree solamente y será salva. Creed en mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Ya? Muchas veces está el énfasis, cree. ¿Ya? Entonces nosotros debemos creer en las promesas de Dios. ¿Ya? Debemos creer que Dios dijo que nos quería perdonar y entonces nosotros debemos aceptar ese perdón. Ahora, dejad que vuestra fe se apodere de la bendición y será vuestra. ¿Ya? Vuestros sentimientos no tienen nada que ver con esta fe. Cuando la fe trae la bendición a tu corazón y te regocijas en la bendición, ya no es fe, sino sentimiento. ¿Qué está tratando de explicarnos el Espíritu de Profecía? Nos está tratando de explicar que las dos cosas a veces van a estar juntas, porque nosotros vamos a ejercer la fe y vamos entonces a experimentar
el gozo, ese sentimiento de que verdaderamente nos apropiamos de la bendición de Dios. Pero no es que las dos cosas sean lo mismo, no es que sean intercambiables, no es que cuando yo sienta o yo haga algo para estimularme y creer que Dios me perdonó sin haber cumplido las condiciones, no es que Dios me haya perdonado. Yo tengo que dar los pasos primero. Tengo que primero, como decía, arrepentirnos primero, tengo que confesar el pecado, tengo que cambiar mi vida y entonces dice que nosotros debemos creer que Dios nos va a perdonar arrepentidos y luego creer, tomar posesión del perdón. ¿Y qué va a pasar? Cuando la fe trae la bendición, el perdón y la concesión de lo que estamos pidiendo al Señor, sea lo que sea, cuando Él trae eso a nuestro corazón, lógicamente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a regocijar. Pero esa no es fe, pues, ese sentimiento. Nos vamos a regocijar, pero primero es la fe. Después viene como consecuencia el sentimiento. Cuando la fe trae la bendición a tu corazón y te regocijas en la bendición, ya no es fe, sino sentimiento. Entonces, como las dos cosas se dan juntas, y la parte más linda es la que sentimos cuando ya por fin tenemos el alivio de que recibimos lo que le habíamos pedido a Dios, entonces la gente anda buscando el sentimiento, pero no la fe. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay que tener cuidado. El pueblo de Dios en Nueva York, que está poniendo acá un ejemplo, debe levantarse firmemente, salir de la oscuridad y dejar brillar su luz. Están detenidos en el camino de la obra de Dios. Deben dejar que el mensaje del tercer ángel haga su obra en sus corazones. Mire, está hablando de los corazones de ¿quién? Del pueblo de Dios. Esta cita está dirigida ¿a quién? Al pueblo de Dios, en este caso en Nueva York. Está hablando de que algunos están detenidos en el camino de la obra de Dios, o sea, no están cumpliendo la misión. Para cumplir la misión, miren qué interesante, primero deben dejar que el mensaje del tercer ángel haga su obra en sus corazones del pueblo de Dios. O sea, este mensaje de los tres ángeles primero tenemos que predicárnoslo a nosotros mismos. Ahora, miren, les está reparando en la forma que están ellos pretendiendo tener el poder de Dios para el cumplimiento de la misión, ahí en Nueva York, pero no lo están haciendo habiéndose primero predicado a ellos mismos el mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje no ha hecho la obra en sus corazones. Por lo tanto, están detenidos en el camino en la obra de Dios. Ahora dice, hermanos, Dios es deshonrado por sus oraciones largas y sin fe. ¿Qué pasa cuando a esta gente a todas le invitan a orar? Hay gente a veces que son de visita y dicen, no importa, inviten a todos los que quieran. No saben ni los rudimentos del evangelio, nada. Pero les alientan a creer que Dios le va a responder todas las oraciones que ellos hagan, que les va a responder en forma audible, o sea, no solamente vas a hablar, sino que vas a escuchar la respuesta de Dios. ¿Y a mérito de qué? Si ni siquiera han dado los primeros pasos para una verdadera relación con Dios. Y más encima, les dicen que si ellos no les resulta la primera, lo vuelvan a hacer, que hagan una oración larga de 20 minutos y que la vuelvan a repetir si no les resultó. Y son oraciones sin fe. Son oraciones sin fe. Son oraciones sentimentalistas que buscan, pero si dicen que les resultó al otro, yo lo voy a hacer para que me resulte. Es puro superstición. Es como el remedio de la hechicera. Me dijeron me dijeron que si ponía la pata aquí en tal parte hacía esto, iba a pasar este otro, y lo voy a hacer igual y me va a pasar. Eso no es fe. Ahora, Dios es deshonrado por sus oraciones largas y sin fe. ¿Cuánto duró la oración de Elías, hermanos, cuando pidió la lluvia? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes si la hacen, se van a dar cuenta que no alcanza a durar un minuto. Cuando la cita, por ejemplo, Santiago, capítulo 4, o 5, perdón, cuando está hablando del sanamiento y habla de que Elías fue un hombre con fe y oró y Dios mandó lluvia, entonces, o mandó en este caso, ¿cómo se llama? El fuego primero para consumir el asunto, y después la lluvia tuvo que perseverar, porque su fe tenía que ser bien puesta en Dios y ocurría lo que decía ahí, hay que perseverar, pero en fe, no en sentimiento, no en repetir la misma cuestión varias veces, porque si yo la repito, al final Dios se va a cansar y me va a responder. Pero hay que repetir algunas cosas y pedírsela a Dios vez tras vez, pero ejerciendo fe. No pensando que la fórmula de la repetición es la que va a hacer que Dios hable conmigo. No. No hay ningún mérito en la misma repetición. Tenemos que estarnos autoexaminando en todo momento para saber si nosotros estamos del lado correcto.
Ahora, Dios es deshonrado por sus oraciones largas y sin fe. Aparta la mirada de la indignidad del yo. Apartad, perdón. Falta una D. Apartad la mirada de la indignidad del yo y exaltad a Jesús. Hablad de fe, de luz y del cielo, y tendrás, mire, esto a mí me dejó, pero más que sorprendida. Fe, luz, amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué decía la visión de primero escrito, página 55, 56, creo que estaba? Miren, ahora se van a dar cuenta porque los que no se, algunos ya se dieron cuenta, pero los que no, se van a dar cuenta ahora cuando se lo lean. ¿Qué decía al final de esta visión? ¿Se acuerdan? Los que hizo la diferencia entre los dos grupos, los que se quedaron adorando en el lugar santo pensando que estaban adorando a Dios y que estaban adorando ante el trono de Satanás. Y los otros que pasaron al Santísimo, que estaban adorando con su fe fija en el lugar santísimo donde estaba Cristo ministrando nuestras oraciones. Ahí se dirigían nuestras oraciones. Y ambos grupos pedían el Espíritu Santo. Padre, danos tu Espíritu. ¿Se acuerdan? Y miren lo que decía. 50, acá. Página 55 dice: los que se levantaron con Jesús, bueno, yo la leí de carta y manuscrito, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, lo mismo que acá, poder, aquí nada más que dijera poder, ¿dónde estábamos? Mucho amor, acá, gozo y paz. Están todos los mismos ingredientes: fe, luz, amor, paz y gozo. Falta solamente poder. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Ya? De estos que realmente oraban a Jesús cumpliendo las condiciones. ¿Ya? Entonces, viene después la oración. A ver, me di vuelta. A ver, sigue más adelante. La oración de los otros, de los que estaban en el lugar santo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Estaban en el lugar santo sus otros, no habían pasado santo. Vi a esos que no han recibido el mensaje que recibieron nosotros pioneros en tiempo de Miller y que los condujo al lugar santísimo y descubrieron todo lo que significaba la verdad de Cristo. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de qué, de dulce amor, gozo ni paz. No había luz, igual claro, pero no había ni amor, ni gozo, ni paz. ¿Siga? Dice: el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué más? Claro, hermano, está haciendo una conexión, pero completa aquí, miren. Esto de mantener la fe en ejercicio, hay que basarla en las promesas. A ver, acá estaba, decía, confiar en las promesas del Señor. Nosotros reclamamos las promesas, no nuestros méritos, ni esperamos porque cumplimos esa fórmula, Dios nos va a hablar. Entonces, cuando no recibimos respuesta, tenemos que manifestar fe. Ese es el momento de manifestar fe. Tenemos que ser celosos y arrepentirnos y después creer. Debemos mantener esa fe en ejercicio y debemos creer, y nuestros sentimientos no tienen nada que ver con esa fe. Si nos vamos a fijar en los sentimientos, nos vamos a engañar. Tenemos que fijarlo en las promesas de Dios. Y debemos dejar primero que el mensaje del tercer ángel haga la obra en nuestros corazones. Y entonces, las oraciones, sin necesidad de ser largas, pero vamos a tener verdadera fe, porque estas son sin fe, por más que son largas, el hecho de que una oración sea larga no quiere decir que haya fe, puede ser exactamente lo contrario. Aparta la mirada, dice, de la indignidad del yo, aparta la mirada de la indignidad del yo y exaltada a Jesús, hablad de fe, de luz y del cielo, y tendrás fe, luz, amor, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Regocijémonos en otras palabras en las promesas de Dios y vamos a recibir la respuesta. Ahora, punto cuarto que vimos: los avivamientos modernos están basados principalmente en las emociones. Punto 5:
Satanás tratará de falsificar los verdaderos reavivamientos, como él sabe que va a venir un reavivamiento verdadero. Satanás va a tratar de falsificarlo, y la lluvia tardía, las dos cosas, especialmente en el mundo cristiano. Decía que como él estudia las profecías y sabe que va a venir un verdadero reavivamiento y la lluvia tardía, primero él se va a adelantar y va a falsificar los verdaderos reavivamientos, los va a falsificar, y también va a falsificar la lluvia tardía. Y eso lo va a hacer especialmente en el mundo cristiano. Y punto 6, si el estudio de la Biblia es descuidado, entonces no se trata de un verdadero reavivamiento. Imposible. Ahora, esas personas del MAS decían que incluso una persona pedía perdón, hermano. Hoy, perdonen que yo, dijeron que había que leer un pedacito chiquitito, pero yo me intenté y leí lo que había antes y lo que había después, y al final me leí el capítulo completo. Pero igual, hermano, sentía algo maravilloso. Pero estaba pidiendo perdón, porque leer un capítulo entero era una infracción de las reglas que había dado el MAS. O sea, había que estudiar poquito. Uy, qué terrible. O sea, la cosa es que esto sea tan práctico que tú no necesites ni estudiar la Biblia. Al final ni la vas a estudiar. Con un poquito más, y si no, no importa. Entonces eso quiere decir que no se trata de un verdadero reavivamiento. Vimos los videos, ¿se acuerdan? Y ahora, miren ustedes. Yo quiero, no sé, nos queda poquísimo tiempo, pero va a ser necesario que veamos un poquito Éxodo, capítulo 33. Vamos por ahí a quedar, a ver si nos pasamos a ver. Éxodo. Pues me quedé. Ya. Ahora sí cae en el libro. Ya, versículo 7. No. A ver, a ver, a ver. No, no es este. Ya, es el capítulo 32. Aquí yo me equivoqué. Es el capítulo 32. Ya, Éxodo 32. Si tienen su Biblia, vayan mirando lo que vamos a leer, saltado algunos versículos. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 7. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés estaba en el monte, ellos encontraron que era mucho tiempo, y era mucho tiempo, lleva 40 días arriba. Quizás, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Se habrá muerto. A lo mejor Dios lo mató, porque era tan temible la presencia de Dios que ellos habían visto cuando se dictó los 10 mandamientos, que capaz que Dios lo mató. Y resulta que Moisés estaba ahí en el monte, y Dios estaba probando a su pueblo. Y entonces el pueblo pidió, y Aarón, como sabemos, les hizo el becerro de oro para reemplazar a Dios. Entonces ellos, en el fondo, querían tener una imagen visible del Dios que los había traído hasta ahí. Pensaban, parecido a lo de la transubstanciación de los católicos, que creen que cuando comen el pan están comiendo el verdadero cuerpo de Cristo. Ellos pensaban que si hacían ese becerro, como que el verdadero Dios les iba a meter en ese becerro. Y ahí ellos hicieron, Aarón más encima le dijo, proclamó: hagamos para mañana fiesta para Jehová, en la persona del becerro. Ahora, esto es parecido cuando uno trata de materializar a Dios. Acuérdense, yo iba a tener que cambiar eso ahí. Acuérdense que estamos en el capítulo 32. Y dice, entonces, Moisés, o sea, cuando Moisés está hablando con Dios, Dios le dice que su pueblo sea corrompido, en el versículo 7. Y ese versículo 17 al 18, ahí viene todo un diálogo en que Moisés le dice, Dios le ofrece destruir ese pueblo y darle otro mejor. Le dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y además le está diciendo Moisés, mi pueblo es tu pueblo, ¿y qué van a decir de ti? Lo sacaste para matarlo en el desierto. No, Señor, qué sé yo, lo convence. Bueno, no es que lo convence, Dios estaba probando también a Moisés. Y Dios desiste de lo que le había propuesto y dice, muy bien, vamos a seguir. Y le dice que vaya con él, es lo que tiene que hacer. Versículo 17 al 18 dice, y oyendo, cuando iban bajando los dos, dice, versículo 16, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Llevaba Moisés ahí tomaditas sus tablas cuando iban bajando del monte, los dos juntos, porque Josué lo esperaba un poquito más abajo, y se junta con Moisés, que venía descendiendo de más arriba, con las tablas en su mano, y dice,
el versículo 17, y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de grito de vencedores, ni voz de alarido de vencidos, voz de cantar, oigo yo. Claro, Moisés ya sabía que el pueblo se había corrompido y eso no era guerra. ¿Cómo serían los cantares? ¿Cómo sería la adoración que a Josué le pareció que era oído de guerra? Tengan una idea. Y aconteció que cuando llegó él al campamento vio el becerro y las danzas. Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Estaban adorando a Dios hasta con danzas. Así es que cuando hicieron toda esta fiestecita, 1 Corintios 10, no hablemos ahí porque vamos a volver sobre eso. El apóstol Pablo, comentando eso, dice que eso era idolatría, de frentón. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras, 1 Corintios 10, 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar o a regocijarse, dicen en otras partes. ¿Se fijan? ¿Se fijan? O sea, esta fiesta que tenían era idolatría para Dios, por más que según Aarón, y en la fiesta dedicada a Dios. Así fue como ellos les dijo. A ver, estamos en el capítulo 32, cuando dice, miren, ¿dónde decía eso? El versículo 5, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Así que se supone que esta fiesta era para qué? Para Jehová. Y aparece Moisés y ve lo que pasa y quiebra las tablas. ¿Y qué pasa cuando ustedes ven una película de ficción donde aparece esta escena? Están enojados, Moisés, que quiebra las tablas, así como que le habían hecho un daño a él. Pero miren lo que dice acá. Esta cita del Espíritu Profecía dice, con profundo desánimo e ira, sí que estaba enojado, pero estaba desanimado también. Debido al gran pecado de ellos, él, Moisés, está el paréntesis en la cita, no lo puse yo, arrojó al suelo las tablas de piedra por orden divina. Dios le había dado la orden, mira, cuando aparezca esto, tú vas a romper las tablas, las vas a quebrar en presencia de ellos. Con el propósito de romperlas a vistas del pueblo. Dios le dijo que lo hiciera para que lo viera el pueblo, mostrando así que éste había quebrantado, ¿qué cosa? El pacto tan recientemente hecho con Dios. ¿Se fijan? Las tablas eran las tablas del pacto. Cuando fueron quebradas, significaban que ellos habían quebrantado, ¿qué cosa? El pacto. El pacto que recién habían hecho con Dios. ¿Y cómo lo habían quebrantado, hermano? Haciendo una fiesta para Dios a la manera de los hombres, no a la manera de Dios. Y terminamos con Éxodo para que ya se nos está acabando el tiempo. Éxodo 32, versículo 21, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Con quién se enojó Moisés primero? ¿Con el pueblo o con los dirigentes? Se enojó con el dirigente. Llamó a Aarón y le hizo dar cuenta, ¿qué te hizo este pueblo? O sea, tú le diste en el gusto al pueblo. El pueblo tenía ganas de jugar, tenía ganas de celebrar, tenía ganas de tener un Dios visible, y tú se les diste en el gusto. Y le hiciste la fiesta para Jehová. ¿Qué mal tan grande te hizo el pueblo para que hicieras este pecado tan grande? ¿Se acuerdan de los videos que vimos, hermano? ¿Saben ustedes que hay gente que dice que no importa que hagamos esas celebraciones, porque cuando son al aire libre no es lo mismo que cuando son adentro del templo? Entonces, si nosotros tenemos un congreso, un camp meeting, un encuentro, y nosotros hacemos esas cosas que vimos en los videos, celebraciones, incluso ahí andaban en patinetas, ¿se acuerdan? Entonces dice, no tiene nada de malo porque es al aire libre. Hermano, ¿en dónde se encontró Dios con su pueblo cuando les dictó los 10 mandamientos? ¿En una iglesia o al aire libre? ¿No fue al aire libre acaso? Ahí en el monte. Claro que era mucha gente, no cabía dentro de una iglesia. Ya, muy bien. ¿En dónde, o sea, de qué forma, cuándo Dios se le apareció a Moisés? Cuando Dios se le apareció y ve ardiendo la zarza,
se acerca a la zarza en pleno desierto, en la tierra, las piedras por entre medio, ve una zarza, camina por ahí, y Dios le dice, descalza tus sandalias porque el lugar que pisas, santo es. ¿Era una iglesia? No, hermano, estaba al aire libre. Y le dice, sácate las sandalias, porque yo estoy aquí. Entonces el Señor dijo, necios y ciegos, ¿qué es mayor? Porque dice, si alguno ora por el altar, es nada, pero si ora por el oro que recubre el altar, entonces la oración cuenta. Necios y ciegos, le dice el Señor, ¿qué? ¿No te das cuenta tú que el oro no es el valioso, sino el altar que santifica el oro? Y nosotros todavía no aprendemos esas cosas, esa enseñanza de Jesús. Entonces, si nosotros vamos a hacerle un camp meeting, un congreso, sea de conquistadores, de jóvenes, de adultos, de viejos, de solteros, de casados, de hombres, mujeres, lo que sea, y lo vamos a hacer al aire libre, por eso se nos van a soltar las trenzas y vamos a andar gritando como locos y poniendo fuegos artificiales y saltando y gritando. No, cuando nosotros invocamos la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Él requiere toda la honra y toda la reverencia. Y esto no está fuera de lugar, aún fuera de la adoración. ¿Qué más? En un momento de adoración. Porque suponen que todos nuestros encuentros son para exaltar a Dios. Y fíjense ustedes que lamentablemente la persona que organizó eso allí, yo tengo la entrevista, él pide antes que se haga un día de oración, porque lo más importante, aparte de todos estos preparativos que él cuenta que está haciendo para hacer el congreso, lo más importante es la presencia del Espíritu Santo y guiar a nuestra gente al Espíritu Santo. O sea, igual que Aarón, vamos a proclamar fiesta a Jehová. ¿Y dónde está la tal fiesta? ¿Y dónde está Jehová? ¿Piensan que Dios se va a gozar con eso? ¿No se dan cuenta que están gozándose ellos mismos, complaciendo sus propios sentimientos carnales y no complaciendo a Dios? Fíjense que Dios, si fuera al Dios que viniera en la persona de Moisés, donde ellos quebraría las tablas en su misma presencia y adelante. Idolatría. El pueblo se levantó a divertirse, se sentó a comer y beber y se levantó a jugar o a divertirse. Eso es. Y el versículo 34 era el último versículo, creo que era de las tablas. A ver, que decía Éxodo 32, 34. Pues ahora lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Ángel con mayúscula porque es Cristo. Que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Ezequiel 9. Hay un día de la visitación para el pecado del pueblo de Dios. El Señor está sellando que en el día de la visitación yo visitaré en ellos su pecado. Esto está conectado igual en su principio, está conectado con Ezequiel 8 y 9. Incluso se hizo una diferencia. Todos los que están de parte de Jehová a un lado y los que están de parte acá del desarrollito y viento, pónganse al otro lado. Ya, ustedes denle muerte a sus hermanos. Así fue la orden. Y ellos con espada fueron todos los de Leví, dieron muerte cada cual a su pariente y a todos los demás. Empezando por sus parientes. Yo veo aquí casi un tipo muy parecido al que aparece en Ezequiel. Nosotros debemos renunciar a todo para poner a Dios en el trono de nuestra vida y a nosotros mismos en primer lugar. Pero cuando nosotros queremos complacernos a nosotros mismos, a nuestros bajos instintos, pensando que de alguna manera podemos recubrirlo como la excusa de que es una adoración a Dios, hermanos, estamos en terreno tan peligroso como que estamos destituidos del favor de Dios y que podemos ser, como dice ahí, al final dice, podemos ser visitados por Dios para castigar en nosotros nuestro pecado. El versículo 34 de Éxodo 32, como termina ahí. Así que este es un asunto muy serio, hermano, muy serio. No vamos a alcanzar a ver los otros videos que preparé, pero los vamos a tener que ver en la clase siguiente. Y el tiempo se nos acabó. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda, acotación que hacer, algo que nos quiera comentar. Este es el momento en que lo puede hacer. Enciende el micrófono, ese que está en rojito ahí, para que quede en blanquito, y entonces puede hablar. ¿Hay alguien entonces que quiera decir algo? Muy bien. Si no, entonces creo que ha llegado el momento de orar y despedirnos hasta el siguiente sábado para continuar con este tema.
Vamos a orar entonces. No sé si hay algún voluntario para la oración, para la última oración. ¿Alguien quiere hacer esta última oración? Me gustaría que fuera voluntario o voluntaria. Y si no, la hago yo. Pero preferiría que alguien también pueda orar. Ya, yo la hago. Ya, gracias, Carlita. Tenemos una oración. Oremos. Ya. Cerramos nuestro ojito. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le quiero dar las gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder estudiar su palabra más profundamente, de poder apartar este tiempo para encontrarnos con usted y ayúdanos a seguir apartándolo, Padre, no solamente los días sábados, sino que todos los días. Ayúdanos a esclarecer la mente, Señor, y que sea usted el que ponga en nosotros el querer como el hacer y también no vernos engañados, Señor, por los engaños de Satanás, Señor. Ayúdanos a seguir su senda, protégenos a cada uno de nosotros y en las familias que representamos, Señor. Ayúdanos a hacernos incluso dentro de la iglesia porque a veces podemos estar muy perdidos dentro de ella misma. Señor, le damos las gracias y le pedimos que nos acompañe en el santo nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ya, eso. Es que había apagado mi micrófono porque vi que estaba haciendo interferencia. Ahora sí. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes deseándoles una hermosa semana. Bueno, a veces no son tan hermosas porque a veces vienen pruebas duras, pero que sea una semana tomada de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. ¿Ya? Nos vemos el próximo sábado. Chao a todos. Chao, gracias. Que estén